Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como de costumbre, llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de filosofía, eventualmente de teología, de política, de educación, acompañado, como de costumbre, por el profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, Juan. Saludos, queridos amigos que nos siguen cada semana en este subprograma Dialéctica, porque la verdad importa. Nosotros siempre entusiasmados de poder traer a ustedes sobre la mesa ideas, compartirlas, dialogarlas, reflexionarlas. Y hoy, como siempre, con un tema de gran interés, de seguro para todos, y muy especial para aquellos que están en la línea del estudio y la investigación, pero no voy a abundar en esto porque primero quiero recordarles que nosotros llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano y en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país. Y en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Y claro que estamos en todas las plataformas digitales disponibles. Muy especialmente pueden encontrarnos en nuestra plataforma de sumundotv.com. Juan, hoy tenemos una uvita, algo de postre, ¿verdad? Algo sabroso que va a quedar el sabor a mucha gente y van a querer seguir buscando sobre el tema que le hemos preparado para hoy. Así es, tenemos hoy a un gran invitado, es un gran amigo de nosotros. Ustedes recordarán al profesor Lorenzo Jorge, que estuvo formando parte de la primera temporada de Dialéctica y está acompañándonos en el día de hoy para hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la investigación científica y con la elaboración de tesis en investigación. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Bienvenido, Daniel, Juan. Es un placer para mí estar aquí de nuevo con esa amable teleaudiencia, así que sean todos bienvenidos y espero que aprovechen este interesante programa de hoy. Qué bien, porque Lorenzo ha sido parte de nuestro programa en sus inicios, no salió corriendo, Lorenzo por asuntos personales y todo, y familiares que tenía, pero como ven, podremos tenerlo aquí de vez en cuando, por lo menos tratándonos algunos de esos temas picantes que, como él sabe. Es que es duro. Yo los admiro, ustedes tienen un espíritu estoico del sacrificio y la disciplina. Realmente hacer un programa, yo pensaba que era más fácil, pero a ustedes los envidio cuando lo veo en la televisión, porque realmente están haciendo un trabajo excelente de mucha finura y altura filosófica y científica. Muchas gracias, profesor. Bueno, el profesor Lorenzo es experto en temas de investigación y en asesoría de trabajo de grado y tesis, y ha escrito un libro que se llama Cómo diseñar el proyecto y también la elaboración de la tesis. Es el libro que tiene el profesor Daniel en sus manos. Sobre ese libro, su experiencia, la elaboración de ese producto bibliográfico tan importante y otros temas que tienen que ver con investigación, vamos a estar hablando con ustedes después de una breve pausa. Así que pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa, como decíamos en la introducción. Vamos a estar conversando con el profesor Lorenzo Jorge sobre su trabajo de investigación que ha realizado, cómo diseñar el proyecto de investigación y elaborar una tesis. Nótese que él habla de diseño de proyecto y habla de elaboración de tesis. Son dos términos importantes. El proyecto se diseña, está diciendo, y la tesis se elabora, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando se habla de dialéctica, ¿cuál es el nombre de nuestro programa? El tópico tesis siempre está pendiente o presente, porque especialmente en el concepto hegeliano, en la dialéctica se habla de la tesis, de la antítesis y de la síntesis como resultado. De modo que la tesis constituye un elemento importante en ese componente, ¿verdad?, de la dialéctica como tal. Profesor Lorenzo, ¿cómo diseñar el proyecto de investigación? Yo creo que debemos comenzar, Daniel,
haciendo esas precisiones, ¿verdad?, sobre el diseño del proyecto y la elaboración de la tesis de investigación. Pero quizás más preciso, cómo él elaboró este libro realmente, cómo tú llegaste para la elaboración de tu libro, cuál fue todo tu accionar y el proceso, el proceso, para entonces entrar un poco a las temáticas que tú abordas en él. Perfecto. Lo primero es que ese libro es el producto de un capítulo que está en este libro anterior, predecesor, que es apuntes sobre la investigación científica, sobre el proceso de investigación científica. De este capítulo sale ese libro. Lo segundo es que ese libro es el producto de mis experiencias como docente de las asignaturas Metodología de Investigación Científica y Seminario de Tesis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Idiomas y en otras facultades como en Derecho y en Ciencias que he tenido la oportunidad de ofrecer mis conocimientos. Es producto de los errores y aciertos que han tenido los estudiantes y que he tenido yo mismo enseñándole y asesorándole. Por ejemplo, este libro es producto de mis experiencias con otros libros. Por ejemplo, como ustedes podrán ver aquí, yo tuve que leer muchos libros y he leído bastantes libros, tanto en inglés como en español. Ese libro de Humberto Eco, ustedes saben que es uno de los pensadores más importantes del siglo pasado, ¿verdad? Y como ustedes pueden observar, el título de mi libro, yo me di cuenta que él y otros, y la mayoría, lo que cuando escriben un libro sobre metodología de la investigación, el título generalmente es cómo escribir tu tesis, cómo elaborar la tesis, cómo elaborar una investigación científica. Sin embargo, yo me di cuenta que todos los libros, casi todos, no trabajan el proyecto. Sin el proyecto es muy difícil, o no hay tesis, porque el proyecto es la base de la tesis. Entonces todos, y cuando tienen algo del proyecto es muy poco lo que tienen. Eso se da en muchos autores, inclusive se da en el libro de metodología del grupo de Hernández, María y Pablo. Pablo María, es María. Ok. Y otros autores. Y le dedican muy poco tiempo. Sí. Muy poco. Por ejemplo, esta es la edición quinta, porque la sexta es otro. Y en la quinta todavía no aparecía en el físico un título sobre el proyecto, sino que yo, buscando a ver qué escribían los autores más importantes sobre el proyecto, estaba en el apéndice, en un CD. Tuve que encontrarlo, casi nadie encontraba. Y yo dije, déjame ver, en el CD lo encontré. Y es muy poco lo que escriben, casi todo sobre el proyecto. Entonces, esa es una innovación que presento en este libro, porque me he dado cuenta que en las universidades y en la UAS específicamente también, cuando se aprueba un proyecto, generalmente no hay muchos profesores que vean, realmente lo que se ve es el título. Entonces el profesor de asesoría tiene que, sin darse cuenta, estructurar el proyecto y el planteamiento, al mismo tiempo hacer la tesis. A veces uno no se da cuenta si está en la tesis o en el proyecto por esa dificultad. Ahí me parece que una de las cosas importantes de ese libro, de Lorenzo, de los aportes, es la visión crítica que él tiene de los elementos con que la gente había trabajado y los libros habían hablado. Él toma todo eso y lo propone críticamente. Porque ha notado muchas debilidades. Entonces, esto viene fortalecido con algunas ideas nuevas que vienen entonces a tratar de redondear mejor el asunto. Yo tuve la oportunidad de discutir muchas de estas cosas con Lorenzo y me enriquecí muchísimo de esas conversaciones que nosotros tuvimos. Es una visión crítica de la elaboración de proyectos y de tesis. Así es. Profesor, alrededor de la idea de tesis ha habido una evolución terminológica, porque en el pasado se hablaba mucho de hacer una tesis para presentarla como requisito final para graduarse en las universidades. Pero después se discutió mucho si realmente se estaba haciendo una tesis o si era un trabajo que no merecía la categoría de tesis. Y entonces, recuérdese que también se habla de tesina, que tiene que ver con tesis, ¿verdad? Pero también se habla de trabajo de grado, que es lo que se llamaba antes la tesis. Y entonces esas discusiones han sido
porque muchos profesores dicen la tesis debiera ser un trabajo final para graduarse o recibirse con un doctorado. Cuando se trata de estudios menores, como por ejemplo de grado y no de posgrado, no es formalmente una tesis porque generalmente no se llega a conclusiones precisas y científicas, sino que es un trabajo de grado o es una tesina. ¿Usted qué le parece esa idea de esa como escala que se trata de hacer entre trabajo de grado, tesina y tesis? Sí, muy bien. Mira, yo trabajo en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el reglamento de las carreras de grado no exigen tesis, lo que exigen es un trabajo final de grado. ¿Qué quiere decir eso? Que la universidad y el estudiante puede decidir entre hacer una tesis mal hecha o bien hecha, o un monográfico, o una simple trabajo final de lo que crea correspondiente, hasta de una pasantía, hace un informe, un informito. Eso por un lado. En la maestría en el MESI, Daniel, que fue director de posgrado del MESI, sabe que ahí sí se exige una tesis ahora, y es individual, antes era colectiva. Sobre las tesis te puedo decir que el trabajo de grado implica trabajo de grado, no importa que sea un trabajo, el concepto de trabajo de grado no es que del nivel de grado, es que es el trabajo final de investigación, puede ser de grado y de posgrado, de maestría o doctorado. Eso por un lado. Te puedo decir también que las tesis en maestría en Estados Unidos no existen prácticamente, existen trabajo final de grado. Un trabajo, si es en literatura, tú analizas, por ejemplo, el amor en García Márquez y Faulkner o Hemingway. Analiza eso, tú analizas varios libros y esa es como que dice tu tesis. En Alemania, en maestría son tesis rigurosas también, casi como el doctorado, casi. Para hacer una maestría tú tienes que elaborar una buena tesis. Es para que veas las diferencias un poco con lo que sí. Exacto, las diferencias. Hay diferencias, sin embargo, cuando tú vas a los rankings mundiales de universidades, por los resultados, sin embargo, Estados Unidos, las universidades de Estados Unidos en general, en promedio, y en lo particular las mejores son las mejores del mundo entero, en general, las primeras 5 o 6 son prácticamente casi, o en el ranking más importante, que es el de Shanghái, sí. Son las más importantes aún así. No, junto con Oxford y Cambridge, las 12 primeras universidades son de los Estados Unidos, junto con estas dos que son británicas. Es decir, que las universidades alemanas entran después del número 20, más o menos, en ese ranking de Shanghái. Sí, el de Shanghái. Pero claro, eso no significa que tenga una superioridad o no, porque aquí lo que se está planteando es el criterio que se maneja, que el criterio, por ejemplo, de investigación, dice el profesor Daniel, en las universidades alemanas es muy riguroso para otorgarte el título de maestría. Las universidades españolas también. Y entonces, usted decía, profesor, aquí, para el grado, entonces eso se acordó que se presente un trabajo final. Y es lo ideal, porque es muy difícil. Un estudiante del nivel de grado nada más no tiene las herramientas epistemológicas, metodológicas, de conocimientos generales para elaborar una tesis que amerita un mínimo de creatividad e innovación, de algo nuevo, o apegado al proceso científico de investigación. Entonces, yo lo veo bien, porque en Estados Unidos, en el área mía de idiomas, una de las áreas mías, que manejo varias, los estudiantes que fueron compañeros míos del departamento de lenguas a estudiar lo que le llaman maestría en el área de enseñanza del idioma inglés. En esa área, esas maestrías lo que tienen, Daniel, es 30 créditos. 30 créditos es muy poco. Por más bueno que sea el programa y los profesores, cuando tú tienes una maestría en la UAS que da 57 créditos o ahora 50 como otras, es mucha la diferencia. Yo como profesor de metodología y de seminario de tesis en la UAS, en el área de la Escuela de Lengua, recibí, algunos que ahora son profesores, estudiantes que hicieron esa maestría, dando la materia metodología y seminario, y le iba peor que a los otros que no habían salido, que comenzaron la maestría junto con... Y ellos tenían maestría, porque ellos me decían, uno sale vacío, le ponen en un trabajo final, no te dan metodología, y uno no aprende nada de metodología. En esa maestría en Estados Unidos no se aprende metodología mucho, ¿no? Es en el doctorado más bien que ellos presentan ya una tesis formal. Y yo he leído que hace mucho leí un artículo que decía que las tesis doctorales, inclusive la del MI, no eran ni tan originales nada, que no había ninguna tal originalidad, era una aproximación. Pues, ¿qué tan originales van a ser millones de tesis que se hacen al año de doctorales, por buenas que sean las universidades, cuando no hay tanto conocimiento, cuando no todo el mundo descubre algo nuevo?
No. Eso es un grupito, uno entre 100.000 que descubre algo. Para Pero ser la tan originalidad original. es la orientación que usted le da. Mire que usted mismo ha planteado. El abordaje que tú le das. Por ejemplo, Eso, esto es original porque eso es tú innovador. lo abordas desde la complejidad. Eso es. Sí. Y Así ya, es. pero tú estás usando los mismos elementos que se usan en otros libros, pero Sí. le está dando un abordaje un poco diferente y ya eso es original. O sea, Es que la innovador. originalidad no es descubrir que en Marte hay vida, Sí. sino que Sí. está en las cosas sencillas también. También. Sí. Sí. Ya se descubrió que en Marte hay vida. Ahora tú descubres características de la vida en Marte, tú descubres el futuro, la expectativa de esa vida, etcétera, detalles. Eso es agregarle valor. Exacto. Algo que también yo creo que innové fue en cuanto a los tipos de investigación. Por ejemplo, uno de los libros más famosos y más interesantes y más completos, de los mejores, quizá el mejor que hay en Latinoamérica sobre metodología de investigación es el de Hernández y mi María y Pablo, esos Sí, tres investigadores que tienen más de 50 años haciendo edición y escribiendo, y son tres. Es el más usado. Es el más usado. Es el más usado. Sin embargo, a mí me gusta mucho la forma en sí, que ellos... es muy porque- buena, es lo sí. mejor. Sin embargo, ellos no plantean bien los elementos que vamos a discutir más tarde. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto y la tesis? ¿Qué elementos tiene el proyecto que no tiene la tesis y viceversa? Además, tampoco no me convence mucho la forma, no me satisface como ellos describen los tipos de investigación. Yo hice una taxonomía, una clasificación de los tipos de investigación buscando el origen. ¿Por qué hay investigaciones que son aplicadas? ¿Por qué hay fundamental? ¿Por qué hay un enfoque que es descriptivo, cualitativo, etc.? Todas esas clasificaciones, prácticamente él hace un sinónimo entre el alcance y el tipo de investigación. Cuando ellos hablan del tipo, hablan prácticamente del alcance que si es descriptiva, que si es, Si es correlativa, cualitativa, si es cuantitativa. No, el alcance no tiene que ver con cualitativo, no, el alcance, ese es el enfoque. El alcance es si es exploratoria, que es la más simple. Sí. Recuerda que Marcano era un científico, un botánico dominicano que tiene plantas, nombres que él le ha dado, que él las descubrió. Ese tipo de investigación es científica, no deja de ser, pero es la más simple porque es simple búsqueda y taxonomía, buscando plantas y clasificándolas si es endémica o no del país. Es como que si tú dices, voy a la luna, no tengo hipótesis, yo voy a ver lo que hay. Y yo exploro y de ahí desarrollo variables. Para eso sirven esas investigaciones, Sí. para desarrollar variables, descubrir elementos nuevos. La descriptiva es que después que tú descubres plantas dominicanas nuevas y le das tu nombre, que ya tú exploraste, que existen, que solo aquí existen, entonces tú dices, bueno, esta planta vive en este ecosistema, mide tanto, da tales frutos, tal y tal cosa. Esa ya es descriptiva, es un poco más compleja. La correlacional, por eso es el alcance en términos de la definición de lo que es complejidad, dificultad, profundidad del conocimiento, ¿verdad? Entonces la correlacional tiene más alcance que la descriptiva. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se comenzó en los años 60 o 50, no recuerdo la fecha, a investigar sobre los efectos del cigarrillo en el cáncer del pulmón, en las enfermedades. ¿Cómo se comenzó? Las hipótesis eran correlacionales, es decir, era ¿qué nivel de asociación existe entre un fumador que duró 20 años cuando joven fumando y la probabilidad que tenga cáncer a los 70 años? La asociación, no que uno dependa de otro, ni que el fumar sea la causa, pero están asociados. Oh, pero mira, de 100 gente que fumaron por 20 años en su juventud, después de los 70, de esas 100 hay 30 que tienen cáncer. ¿Es el fumar la causa de eso? ¿Esa es la razón? No lo sabemos porque el estudio no pretendía eso, porque era correlacional, no buscaba explicación de por qué. Ahora, después viene el otro nivel, por eso es el alcance. El otro nivel es el nivel de explicación, de causa y efecto, que es con estudios de regresión de otro tipo, sí, que no es con coeficiente de correlación, sino con estudios de regresión y con experimentos también. Entonces, después que se llegó que sí, que había asociación entre el cáncer del pulmón a cierta edad avanzada y haber fumado por una cantidad continua de años, entonces se decidieron controlar más variables y ver si la gente que tenía cáncer del pulmón después de los 70 años se debía a que fumó, y controlando diferentes variables
independiente, se determinó que sí, que un tanto por ciento, no sé si un 30%, la gente que fumó por 20 años, la probabilidad de cáncer es de un 30%. Lorenzo, Entonces, pero esa es la ellos diferencia. ellos no manejan. El quinto tipo, El profesor. quinto tipo de estudio es el propositivo. El quinto tipo de Ok, estudio es el más complejo porque lleva todo. Lleva un diagnóstico. El estudio propositivo, proyectivo, es que tú desarrollas un modelo para hacer algo. Tú desarrollas un modelo para hacer un libro. Tú proyectas cómo hacer un carro, un modelo nuevo de carro eléctrico. Y tú dices, bueno, aquí tengo que diagnosticar los antecedentes, ver todo lo que hay, el marco teórico, todo lo que hay, el sistema de gasolina, cambiarlo por... Entonces ese tipo de estudio prácticamente no lleva a conclusión, porque ¿cuál es la conclusión? Resultado, un carro nuevo eléctrico o híbrido. ¿Tú ves? Entonces, los estudios proyectivos buscar la causa de un problema, determinar los elementos que la constituyen, presentar un modelo para algo nuevo de arquitectura, de Ese es acueducto. menos complejo, entonces. Es el más profesor. complejo porque No, eso incluye el más todos los incluye otros, porque todo. hay que hacer pruebas con los vehículos, a ver si este vehículo rinde, si el otro no rinde, por qué no rinde, porque el eléctrico es más económico, porque se consume menos. Ese es el más complejo, el proyectivo. Pero Es el Lorenzo, quinto nivel. Lorenzo, tú decías que era muy sencillo porque ellos hacían solo esa clasificación, según el alcance, es cierto, pero ellos hacen otras clasificaciones que no son según el alcance. Ellos hacen la diferencia entre las investigaciones que son experimentales y las no experimentales, según se use experimento o no. Ellos hacen Sí, pero también... en el alcance que está, lo experimental es el alcance que Sí. está. Hacen también la diferencia de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Lo fueron integrando, antes no lo tenían, pero en las nuevas ediciones fueron integrando nuevos enfoques que antes no tenían. No, Y yo ahí no digo eso, es que lo que yo digo es muy específico. Yo me metí en ese libro y lo he leído como 2 o 3 veces. Es que cuando ellos dicen, cuando tú buscas ahí el tipo de investigación, tú vas a escribir un tipo de investigación. Para tú escribir un tipo de investigación, eso no hay que decirlo en una tesis tampoco tanto. Los estudiantes, una experiencia que tengo, comienzan a definir por qué es descriptiva, por qué es cualitativa, por qué es esto. El jurado se sabe esa teoría. Usted no está ahí para disertar sobre teoría. Usted va a aplicar lo que usted aprendió en la teoría ahí. Entonces, lo que yo digo que para decir sobre un tipo de investigación, si tú realmente quieres, porque eso es para escribir libros y tratados y manuales y protocolos de metodología y de seminario de tesis, no para el estudiante. Si tú a un estudiante le vas a decir cuáles son los tipos de investigación, tú tienes que decirle, son como 5 factores. Déjame decirte, por ejemplo, mira, los tipos de estudios, que ellos no lo dicen así como junto todos, sino que por capítulo, no te dicen qué hay que decir para decir qué tipo de investigación es una investigación X. Por ejemplo, mira lo que yo tengo aquí, tipo de estudio. Y yo descubrí, me puse a pensar, de dónde parte el origen para llamarle así. Por ejemplo, ¿por qué tú le llamas documental y de campo a una investigación? ¿En base a qué criterios estrictos, fenomenológicamente establecidos que tú puedas partir de la realidad, de ver la realidad, la praxis? Documental, ¿tú sabes dónde que parte? Que yo lo escribí en el libro. De la naturaleza de la fuente de los datos. La fuente de los datos. La fuente de los datos, es decir, si el estudio es sobre ameba en materia fecal, o si es poblacional en un campo para ver los habitantes de qué viven. Entonces, la fuente del dato, de las variables, está en la naturaleza, en la realidad. Pero si el estudio es sobre de qué trata el amor en los tiempos de cólera, o el marxismo, la historia del marxismo, es documento. La fuente del dato es un documento, son libros, revistas, imágenes y fotos. De carácter bibliotecológico. Entonces, yo establecí los criterios para determinar los tipos. Perdóneme, profesor, pero antes de continuar, sí, la investigación de campo tiene que ser diferente de la investigación pues son documental. diferentes. La documental es más simple. Casi ni método lleva. No hay que hablar casi ni el método, dicen todos los autores. Claro, porque la sección método, cuando es documental, casi se elimina. Claro, porque la investigación de campo, que es la propia del método inductivo, que va de lo particular a lo general, usted se supone que va a tener un contacto con el objeto de estudio y de ahí entonces generalizar, sí. Exacto, y de ahí va a salir entonces el documento. Exacto. Y luego usted podrá hacer la investigación documental o bibliográfica, que es posterior a la investigación de campo. Es decir, la investigación de campo precede a la investigación documental, profesor. Así sería, ¿verdad? Fíjate, toda investigación de campo lleva estudios documentales, pero es que hay un elemento que decide. ¿Es fundamentalmente de campo o es documental? Si tú vas a hacer un estudio sobre las escuelas mejor construidas en el país,
tú tienes que irte, ese no. Sobre el Ese crecimiento no económico ayuda. de América, no, ese no. Sobre el crecimiento económico de los países de América Latina en el año 2023. Tú tienes que ir a los documentos, a las revistas, a los boletines de los bancos centrales, es un documento. Ahora, si tú vas a hacer un estudio sobre el nivel de ingresos de los habitantes de República Dominicana, tú tienes que hacer una encuesta e ir a hacer encuesta e ir al campo de la realidad y preguntarle cuál es su nivel de ingreso. ¿Ves? Eso no es un documento, esa es la realidad. Entonces, la fuente de donde se origina el dato es que decide si la investigación es documental o es de campo. Así es. Eso hay que decirlo para decir el tipo de investigación. Son como 5 variables. Mira otra. Por ejemplo, si la investigación es básica, aplicada o replicada, ¿de qué depende? Si es básica, vamos a dejarlo de replicada. Si es básica o aplicada, ¿de qué depende? Del uso que tú vayas a dar a los datos. ¿Qué uso tú le vas a dar a los datos? Cuando Einstein estableció y Newton trabajó la gravedad observando la manzana, esos datos al principio y la teoría de la relatividad de Einstein eran investigación básica, porque para establecer teoría, desarrollar variables, mejorar teoría, proponer, pero no para aplicarse en la solución de problemas prácticos del trabajo y de la vida. Pero después, los trabajos de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, sobre la partícula, el fotón, se aplicaron en la televisión, en los ascensores para ver las lucecitas, mira esas luces de allá, eso ya aplicado en base a la teoría que fue primero, que fue fundamental, que no era para aplicar al trabajo. Después, esos fundamentos se aplican en la vida diaria, como el reloj que tenemos, todo. Sí. Entonces, esa es una diferencia. Entonces, profesor, es el uso. La investigación básica tiene una vinculación también con la exploratoria. La exploratoria sería básica, ¿verdad? En este caso. Porque es explorar. Claro, al final, al final una investigación, si es fundamental, puede ser de muchísimos tipos. Sí, puede ser de muchísimos tipos. Lo que es más difícil es hacer un experimento con telescopio. Tú lo que detectas cosas, exploratoria y descriptiva más bien, exploratoria y descriptiva más bien. Sí. Entonces, depende del uso que le vaya a dar. Otro nivel para clasificar propiedades del tipo de estudio es el del nivel y el alcance del conocimiento, que es lo que dice San Pierre más, o del nivel y el alcance, como le dije, la complejidad, exploratoria, descriptiva, correlacional, de causa y efecto, ¿verdad? Y proyectiva. Otro nivel para hacer la tipología del tipo, de la naturaleza de los indicadores. La naturaleza de los indicadores es importante. Si el indicador, por ejemplo, es simplemente de porcentual, de razón, sí, tú tienes número de habitantes de un país, en este hay 100 millones, en este hay 20, eso es cuantitativo, ¿verdad? Pero puede ser nominal, es decir, el color de los ojos, si son hombres o mujeres, eso tiene que ver más con lo cualitativo, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces también otro nivel de descripción del tipo de investigación es la relación que existe entre las variables. ¿Qué relación existe? Ustedes saben que si es exploratoria no hay relación entre variables, usted va a determinar la variable que hay y lo que hay. Si es descriptiva, ahí no hay dependencia de nada, usted va a describir. Ahora, si es correlacional ya sobre el cigarrillo, el fumar y las consecuencias. Y la consecuencia como cáncer del pulmón, ya esa es correlacional. Entonces hay una relación entre una asociación sin dependencia. Y después explicativa, que es con dependencia y causa y efecto. Entonces, eso es, tú tienes que decir eso para definir el tipo. Todo esos criterios es bueno. ¿De dónde que salen esos criterios? Yo lo tengo en el libro, por ejemplo. Otro, de si se manipula o no una variable. Ya entrando en la investigación de tipo explicativa, que son los experimentos, Daniel, ahí se trata de explicar algo. Por ejemplo, en un experimento, si tú vas al campo de Moca, que tú eres del campo, ¿verdad? Yo me quedé un tiempecito en el campo, tú más que yo, ustedes. Me gusta el campo. No, yo soy citadino. Sí. Tú. Yo soy de ciudad. Bueno. Sí. Alguien sabe que tú también tenías raíces del campo. La ciudad de Caballero. Sí, somos campesinos. Pues sí, si tú vas a hacer un experimento, por ejemplo, sobre yuca en Moca, tú dices, y tú quieres probar una variable, la relación entre variables, la variable, el abono, por ejemplo, fertilizante, tú dices, bueno, yo tengo que tener 10 tareas una al lado de otra, en la misma estación, sembrar las mismas estacas de yuca de la misma planta para que no me altere, para que los resultados se deban realmente al abono y no a otra cosa. Entonces tú controlas todo eso. Entonces, desde el punto de vista de la relación entre las variables, si se manipula una variable, el experimento puede ser experimental o no experimental. Por ese lado. Bien, Juan, yo pienso que vamos ya
entrando a lo más profundo de esta parte, aunque debemos ir a una pausa para poder continuar de nuevo, ¿verdad? Muy bien. Pausamos y volvemos en solo unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de investigación y de la elaboración de proyectos de tesis. Elaboración de tesis y formulación de proyectos de investigación con el profesor Lorenzo Jorge. Profesor Daniel. Sí, estamos dialogando con Lorenzo acerca de ese gran libro que él nos ha hecho, ¿verdad?, sobre el proyecto de elaboración de tesis, pero hay un supuesto con el que tú hiciste esto, un abordaje, que es el abordaje de la teoría de la complejidad, que mucha gente no conocerá y que es necesario ver qué relación tiene este proyecto con la teoría de la complejidad. ¿Cuál es el elemento distintivo? ¿Cuál es el aporte que a través de esto, el enriquecimiento a esta temática que tú das a través de ese abordaje de la complejidad? Sí, gracias, sí. Hay varios elementos que se entrecruzan entre la metodología de la investigación, que es un área de la filosofía, y la complejidad como ciencia. Ambos tienen elementos en común. Por ejemplo, elementos en común que tienen es, en este caso la metodología, es la simplicidad. Aquí se parte de elementos simples y sencillos, pocos elementos. Por ejemplo, ustedes saben que escribí un libro que trataba sobre los elementos que tiene un sistema complejo fundamental en este libro. Entonces, en este podemos decir que como los sistemas complejos tienen pocos elementos, los sistemas complejos fundamentales tienen pocos elementos, la metodología de investigación, los contenidos de ellas también son de pocos elementos, porque un proyecto de investigación es un elemento fundamental. Por ejemplo, en la complejidad del universo tiene 4 dimensiones, son pocos elementos, hay 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo. En la vida ustedes saben también que está hecha de 4 cosas elementales. Toda la herencia biológica del ser humano depende de 4 proteínas en biología, que son las moléculas, las proteínas que constituyen todo. La sangre son 4 tipos de sangre que hay. Y así una serie de elementos que sintetizan y definen los elementos que componen todo sistema complejo fundamental. Entonces, en la metodología de investigación también hay simplicidad. ¿En qué sentido? ¿Cuántas etapas tiene un proceso de investigación? Puede ir de 3 a 5 etapas. Generalmente, con 3 es suficiente, que es el mínimo. Por ejemplo, para investigar, decidir algo, hay 3 etapas, que son la etapa de diseño, planificación, que es cuando se diseña el proyecto, la etapa de ejecución del proyecto, que es el levantamiento de los datos, levantarlo, hacer las encuestas si es necesario, observar las partículas con el microscopio, en este caso en biología. Y la tercera etapa, que después que se levantan los datos, es la etapa de los resultados y la textualización, es decir, se textualiza, se escribe la tesis. Realmente escribir la tesis es recoger los resultados, hacer la introducción, hacer el índice, los datos generales, mejorar, hacer una conclusión, que no es lo mismo que los Entonces, resultados. en tu libro solo hay tres etapas de la investigación, pero eso te contradice porque tú dices que el número 4 es el número clave y que está presente en todo. Entonces, los resultados que tú pones aquí, como que te falta algún elemento. ¿No te faltaría un cuarto elemento? Yo digo en la introducción, en una parte, que algunas personas utilizan 4 y hasta 5 etapas, pero eso no lo invalida, porque el 4 es el óptimo, pero yo no llegué a determinar si yo tenía 4 anteriormente en este libro y en otros trabajos, pero con Bartolo García, trabajando en conjunto, reflexionando, Bartolo García Molina de la UAS, un brillante profesor de la universidad, me convenció que generalmente son 3 etapas, pero pueden ser 4 y no invalida, pueden ser 4, quizá con 4 sería mejor. Sí. Otro elemento, Daniel, que se toma en cuenta entre la complejidad y la filosofía, en este caso la metodología, es el elemento de la fractalidad, es decir, que las cosas en el mundo, en el universo, en la naturaleza, se repiten, muchos de los elementos se repiten, la estructura, la forma de los sistemas se repiten independientemente del tamaño. Por ejemplo, si usted va a tomar una decisión porque tiene que observar algo,
Usted está en la calle y está viendo una persona, por ejemplo, que cree que puede ser un atracador. Usted lo primero que hace es observar la observación. En un proyecto de investigación, en una tesis, en un proyecto científico, usted primero también tiene que observar. Y pues usted tiene antecedentes sobre la delincuencia en Dominicana, para que usted le sea exitoso en ese proceso de observación y cuidarse, o en ese proceso de construcción de un proyecto y de realizar una investigación, el informe. Usted tiene antecedentes, usted tiene un marco teórico de lo que es el atracador, de si hay gente o no hay gente, de dónde usted debe estar, de cómo lo atracan. Todos esos conceptos están ahí. Entonces, esa es la fatalidad de decir, a nivel mínimo de observación para resolver el problema, que la gente tiene que utilizar los elementos del método científico en los procesos, igual que en un proyecto, pero a nivel mínimo, y se dan. Entonces, usted observa, usted traza su hipótesis, usted dice, si cruzo por ahí me va a atracar, por ahí no me voy. Entonces usted plantea su hipótesis y después usted dice, pero si usted dice, no, eso es mentira, pero ya tú tiras tu y me voy por ahí y te atraca. Al final la conclusión, que es como escribir la tesis, pero a nivel micro, es que te atracó y tu hipótesis primera se dio. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se da la fatalidad en este tipo de situación. En una tesis, como en un proyecto científico, se dan elementos comunes también. Se dan las mismas etapas, más o menos, con algunas diferencias sutiles, porque nada es idéntico en el universo. Hay una diferencia entre lo que son las etapas y lo que son los pasos que uno da, porque los pasos son mucho más. Sampieri pone como 10 pasos que hay que dar, que me parecen muy buenos, porque orientan muy bien qué es lo que yo voy a hacer en cada momento. Son pasos dentro de las etapas. Pasos dentro de las etapas. Sí. Eso es interesante que la gente lo sepa, que existen las etapas y dentro de esas etapas hay pasos que se dan. Entonces los pasos serán mucho más que las etapas. Son más, sí. Tú me preguntaste la vinculación entre complejidad y metodología de la investigación, entre investigación científica. Otro es el elemento de los sistemas complejos, que es la incertidumbre, la duda, el azar. En este libro, el concepto lo elaboré yo. ¿Qué significa esto? Como ustedes podrán ver, hay un pescador que se parece a mí, pero no soy yo. ¿En qué se relacionan, en qué se parecen pescar y descubrir, crear conocimiento, que es lo mismo que pescar teoría, buscar teoría, desarrollar teorías? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, todo pescador busca enlazar, pescar la presa más costosa, ¿verdad? Para venderla o para comérsela, si es que le gusta. Ese sería el objetivo. El objetivo del pescador. Que comienza con la duda. Porque él no sabe si va a pescar algo, ¿verdad? Él no sabe. Él no sabe. Entonces, este pescado que está ahí, que es de lo más caro, un pescador en esas aguas donde está, que está en el Caribe y por México también, quisiera pescar ese pescado, que se llama totoaba. Ese pescado, los chinos y los japoneses, porque ellos son supersticiosos, o no supersticiosos, tienen tendencia a creer que la vejiga de ese pescado, la vejiga, es afrodisíaca, que sirve para potencializar el sexo. Entonces, han hecho que el pescado esté en veda, en extinción. Y ese pescado, según yo investigué, cuesta miles de dólares, $5,000, $8,000. Sin embargo, ¿qué pasa? Que usted puede pescar algo que no tenga el valor, el caracol. Pero el caracol también representa la incertidumbre del lambí. Ese es un lambí. Porque el lambí puede no tener gran cosa, pero puede tener una perla que en Barahona se dan, que vale miles de dólares también. Entonces consiguió el premio. Pero hay incertidumbre porque él no sabe lo que va a salir. Un larimar de Barahona. No, el larimar es en la tierra, es la mina. El lambí, larimar no es la mina. Sí. Entonces, la serendipity, como ustedes saben que le pasó al que descubrió la penicilina, que Alexander Fleming, que dejó una sustancia afuera, se era medio despistado, y cuando vino el otro día vio que esa sustancia era un estafilococo, y esa sustancia en platillos saltó, el viento se la llevó y cayó donde habían unos hongos que eran peligrosos, que hacían daño, y esa sustancia, el hongo, no le hizo daño a nada, y él dijo, pero si esta sustancia el hongo no la enferma, no se la come, esto debe servir para curar a la gente, y de ahí surgió la penicilina. Fue por el azar, la serendipia. Esos son 3 elementos que mientras tanto pude describir. Bueno, profesor, qué interesante el tema. Se diría que todas las personas somos investigadoras. Todo el mundo investiga. Uno investiga a un nivel y otro a otro nivel.
Ahora, especialmente las mujeres chismosas de los barrios, sí, porque ellas siempre andan investigando. Los niños son muy investigadores, preguntan y preguntan. La pregunta es un mecanismo. El chisme de es bueno en las investigación. instituciones porque tú te cuidas de lo que te quieren hacer daño. Y los políticos dicen que también hay políticos. Sí, aquí es la búsqueda de la verdad. Pero la universidad tiene como propósito crear investigadores. Es decir, el profesional debe ser una persona capaz de descubrir la verdad. Y para descubrir la verdad de las cosas tiene que investigarlo. Y entonces esta enseñanza de cómo diseñar un proyecto de investigación para presentar un resultado, como por ejemplo elaborar una tesis de grado, ha sido un propósito histórico de la academia. Enseñar al estudiante a formular un proyecto de investigación efectivo que le permita formular unas hipótesis con una alta probabilidad de que esa hipótesis se convierta en una tesis. Y para eso ha de hacer una investigación previa para identificar, por ejemplo, documentos y formular su marco, ¿verdad? Como usted decía, su marco teórico. Ha de identificar variables múltiples que se conectan o se identifican por indicadores que son como aspectos tangibles o visibles para formular las variables. Entonces, esa sería como el trabajo fundamental, profesor, para terminar elaborando un trabajo de tesis, ¿verdad? Toda esa formulación de proyecto. Así mismo. Sí, es igualmente importante, por ejemplo, la teoría, porque muchos estudiantes se embarcan en un proyecto y a elaborar tesis y no manejan la teoría mínima. Sin teoría no hay desarrollo práctico. Claro. El pelotero que no sabe las técnicas de batear y de coger y de lanzar, no es muy difícil que logre la excelencia. Por ejemplo, hay que saber conceptos fundamentales como, Daniel, como ¿de dónde proceden las variables? Sencilla, las variables, ¿de dónde proceden? Tú preguntas a los estudiantes, ¿cómo tú vas a determinar cuáles son tus variables? Para hacerlo en el cuadro de operacionalización de las variables. Las variables ocurren de dos formas. Cuando hay hipótesis, salen de las hipótesis. Si hay hipótesis. Y si no hay, que lo que hay es preguntas o objetivos, salen de las preguntas, o de los objetivos salen las hipótesis. Y hay que saberlo, los estudiantes tienen que saber eso. Eso está en un cuadro bien claro aquí también definido. Por ejemplo, otra pregunta sencilla. ¿De dónde vienen los indicadores? ¿De dónde proceden? Exacto. ¿Cómo emergen? Exacto. Esa también, porque hay que ponerle en un cuadro. Si tú no te trabajas con indicadores, tú no vas a hacer ninguna investigación cuantitativa ni cualitativa. Entonces, los indicadores vienen de las variables. La variable está constituida por indicadores. Eso hay que saberlo. Entonces, después vienen las fuentes. ¿A quién tú vas a investigar? ¿Cuáles son los elementos que tú vas a entrevistar o a observar con laboratorio, con telescopio? Pueden ser estudiantes, profesores, si es académica, si es una investigación académica. Es la parte del universo y la muestra, o de la población y la muestra, según sea social la investigación o no. Exactamente. Bien. Otra pregunta, bueno, la podemos hacer ahorita, es que recuerden preguntarme, la diferencia entre el proyecto y la tesis, si hay tiempo. Sí, adelante. Esa es una parte muy importante y pienso que eso es bueno aclararla porque puede ser que haya mucha gente confundida. ¿Qué es una tesis? ¿Qué es un proyecto? Y hay una fina diferencia, ¿verdad? Sí, hay una fina diferencia. Mira, el proyecto, como lo hemos definido en una guía o protocolo que le llamamos Bartolo y yo, que lo hicimos para idiomas y está metido aquí, el proyecto tiene algunos temas. El proyecto, decidimos utilizar el modelo APA a medias, no completamente, en nuestro enfoque de investigación. En la introducción, el proyecto tiene introducción, se hace el planteamiento del problema. APA plantea el problema, sí. Pero APA plantea el problema y los antecedentes en la introducción. Nosotros planteamos en la introducción un esbozo general de todo, desde el método, algunas técnicas, cositas. Las preguntas de investigación en la introducción sí las planteamos. No hay un tema de que planteamiento del problema. Está en la introducción emulando a APA, porque no nos divorciamos totalmente de APA, porque aunque no estamos de acuerdo con todo, por alguna cosa importante como esta sí. Bien, vamos a aclarar lo que es APA, porque tenemos un público que APA quizás es la American Psychological Association, la Asociación Psicológica Americana, que es un manual básicamente ¿cómo que se llama? Cuando tú editas, de edición, manual de edición para revistas y trabajo científico, que es muy amplio, pero no podemos totalmente adaptar a APA nosotros porque hay problemas del idioma. En APA, todos los títulos, la primera letra de cada palabra en inglés
se pluralizan, pero la Real Academia dijo que en español no. Solamente se pluraliza la primera palabra de un título de tesis o de cualquier libro. Y que solamente si el nombre propio se pluraliza. En APA, después de 2 puntos, en inglés se escribe en mayúscula, en español no. Entonces los estudiantes que asimilan APA y lo aplican rígidamente, cometen todos esos errores, muchísimos más que se cometen. En APA no hay estética en la justificación, porque la clasificación por sílaba, hyphenary, con guión, es muy difícil en inglés. Era muy difícil separar, nadie se sabía eso porque eran miles de reglas para palabras diferentes. Separar una palabra en sílaba, tú no la podías separar en cualquier parte, era donde estaba la raíz, los prefijos, los sufijos, la separación. Sí, no hay que ser rígido con Entonces, APA. entonces APA APA porque son cosas formales, realmente. claro. Es estéticamente Es muy un feo, método. es muy feo a la visión y dificulta la lectura también. No, y antes de APA lo que se usaba era el esquema de ciencias sociales. No de Así es. psicología, sino de ciencias de sociales. ciencias Era sociales. lo que en toda parte usaba. Después se cambió a Exacto. APA. O sea, son cuestiones de tiempo y de formalidad que se requiere en un momento, con lo que los metodólogos y los que asesoran no deben ser tan rígidos, deben ser un Exacto, poco flexibles sí. con esas cosas. Sí, sí, porque, Entonces, profesor, estamos hablando del proyecto y de la El- tesis. del proyecto. No todo proyecto termina en tesis. no, porque se cansa o fracasó o era inviable. Ajá, el exacto. proyecto, en la versión que tenemos, el protocolo, tiene la introducción, tiene los antecedentes. Sí. Sin antecedentes, un estudiante no va aparte. Tiene que ir a buscar, aunque sea 5, lo planteamos 5 tesis relacionadas con su tema en la universidad. Y después para la tesis 10, para darle chance, porque no lo podemos abrumar, porque el proyecto se hace en una asignatura que dura un mes en maestría. Sí, porque los No antecedentes, hay tiempo. ¿cómo llegamos hasta este punto aquí? ¿De dónde venimos y cómo llegamos hasta Y este para punto? ver Realmente, y para, ¿qué se ha hecho? y para ver si el tema tuyo ya está hecho, porque si tu tema ya está investigado, porque tú no te diste cuenta que otro lo había escrito, tenía tesis, ¿para qué tú lo vas a hacer? Esa es una de las funciones del antecedente, además de darle forma a tu proyecto, ¿verdad? Entonces, tenemos introducción, antecedentes, el marco teórico no lo hacemos en la universidad. APA sí lo hace en la introducción. El marco teórico lo presentan en la introducción. Pero hay que tenerlo. Pero nosotros en la universidad Sí. decidimos que sí, que hay que, pero no en el proyecto. Ujú. No. Entonces Correcto. tiene tema 1, antecedentes. Tema 2, método, Ujú. que es el futuro. Todo lo que tú vas a hacer, el método, cómo tú vas a aplicar las muestras, la vas a seleccionar, cómo vas a aplicar los cuestionarios. Sí. Vamos a hacer esto con el futuro, que la tesis es en pasado, porque ya pasó. Tú entonces narras al revés. Se determinó tal cosa, seleccionaron tantas Claro. personas, ¿ves? Pero en el proyecto yo voy a seleccionar tantas personas, la muestra que se va a seleccionar será así, todo eso. O No empecé tiene a ver- presente la justificación del proyecto ahí, casi no, junto con... no, en la introducción, Ok. que en la introducción está el planteamiento del problema, con la delimitación. La delimitación que es en el proyecto es importante. ¿Qué es la delimitación? ¿Dónde estriba? Y lo planteamos claro. En las preguntas, en las hipótesis y en los objetivos, contextualizándolo en el sitio, en el lugar. Sí. Ahí está, esa es la delimitación realmente. El tiempo y el La espacio son elementos delimitación clave. espacio-temporal y cualitativa. Esa es la delimitación de un proyecto. Las preguntas te delimitan si la haces bien hecha, los objetivos te la delimitan. Y la hipótesis, que en la hipótesis tú puedes delimitar también. O puedes hacerlo en un párrafo antes, decir será en el lugar tal, a tal hora, tal cosa. Bien. Entonces tenemos la delimitación, que ahí está la viabilidad, todo, las limitaciones, todo eso. Entonces no hay resultados porque es un proyecto. ¿Verdad que no? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Aspectos administrativos, que es el diagrama, es el cronograma Ujú. y el apéndice en el proyecto, ¿verdad? También tenemos eso. Cronograma y presupuesto en el proyecto. Sí. Ahora ese es en el proyecto. En la tesis cambia la cosa un poco. La introducción se mejora, la misma del proyecto, pero se cambia a futuro, a pasado, que todo pasó ya. Ujú. Entonces tiene antecedente completo, ya con más libros leídos y investigaciones, 10 por lo menos. Marco teórico, definición de los conceptos fundamentales. Tiene el método, tiene los resultados. Que la gente dice de que análisis, resultado y análisis, no es análisis. Los resultados nada más no es análisis, hay síntesis. Cuando tú coges y agrupas cosas para sacar media aritmética, tú estás generalizando, tú estás induciendo, deduciendo y estás sintetizando, no es análisis. Ese es un concepto mal utilizado históricamente. En algunas tesis, en algunos libros, de que resultado y análisis. Sí. El análisis es una sola vía. Hay análisis y hay síntesis. Entonces, en la tesis, ¿qué no va?
Ya no hay cronograma de actividades porque ya pasó, tú no vas a decir que va a hacer esto tal tiempo. No hay presupuesto porque ya tú gastaste el dinero y hiciste la tesis. Aunque el presupuesto incluye más que dinero, también incluye tiempo y también incluye Esos son los recursos Exacto. de tiempo que tú tienes y la capacidad del investigador es viable si él maneja el tema más o menos. Pero profesor, mire, el tiempo se nos va a ir y yo quisiera que usted hiciera algunas precisiones. Dígame. Porque ha estado hablando de preguntas y de hipótesis. Y hay algunos tratadistas como Bunge, se está hablando de Roberto Sampieri, está el caso de Mercado y otros más, que prefieren trabajar con preguntas en lugar de hipótesis porque entiende que la hipótesis muchas veces condiciona el punto de vista del investigador. En cambio, la pregunta, como no tiene un valor de verdad establecido, está abierta a los resultados encontrados. Número uno. Y número dos, porque el marco teórico juega un papel clave en la formulación de la hipótesis. Un marco teórico débil, ¿verdad? Porque no hay muchas investigaciones o muchos documentos que investigar, va a producir hipótesis también proporcionales. Ahora, una preinvestigación abundante va a producir unas hipótesis de alta calidad. Entonces, por eso, algunos prefieren trabajar solo con preguntas, excluyendo hipótesis, o el formato antiguo incluía especialmente las hipótesis y no tomaba tanto en contra de la pregunta. ¿Qué le parece a usted esa idea de ellos? El formato antiguo será cuando no habían experimentos. Mira, las hipótesis son obligatorias en algún tipo de investigación. Las exploratorias y la descriptiva prácticamente no necesitan. La descriptiva, una encuesta para medir las intenciones de los votantes para las elecciones que vienen, es descriptiva. Tú no necesitas hipótesis. Si yo te voy a pagar a ti para yo saber, tú eres Galo, y yo te voy a pagar a ti para que yo quiero saber si puedo invertir en este candidato político. Yo no tengo que plantear hipótesis. Yo no sé quién está en primer lugar ni en segundo. Ni tengo que decir, fulanito va a ganar primer lugar, salvo que tú quieras apostar, que sea un apostador, como lo digo por ahí. Si tú eres un apostador, tú sí quieres decir, sí, va a ganar fulanito. Pero si no, tú lo que quieres ver cuál tiene más posibilidades para tú invertir en esto. Así es. Ahora, cuando tú vas a una investigación de tipo correlacional, asociación entre el cáncer del pulmón y fumar. Que usted insiste mucho en el cáncer. No, porque es el ejemplo más fresco que la gente puede determinar. Ahí es una hipótesis, tú vas a decir, y tú vas a decir, no hay asociación, y la hipótesis que se plantea es la hipótesis nula, que es decir, oye, como la estructura matemática, no hay relación entre el cáncer, entre haber fumado por 20 años y la probabilidad de tener cáncer de un 70% de un 30% a los 70 años. No hay relación. Cuando tú haces los estudios y levantas todo y utilizas el coeficiente de correlación, te sale, si la hipótesis se niega, la nula, dice que no hay relación, entonces que sí hay relación. Entonces viene la hipótesis de investigación, que sí, que hay relación. Entonces al negarse es que sí tú puedes seguir. Tú dices, bueno, vamos a seguir trabajando porque hay asociación. Entonces tú vas a hacer otro estudio más profundo para ver si hay causa y efecto. Sí. Pero en los experimentos hay hipótesis. Sí, claro. Sí. Pero mire, muy importante eso de la hipótesis nula, profesor, porque la hipótesis nula no tiene una identificación propia como las anteriores, sino que es la posibilidad de que no sea ni como se dijo de un lado ni como se dijo del otro lado, que también puede ser resultado. En la vacuna del COVID, por ejemplo, si se plantean hipótesis, esta vacuna, esta sustancia no evita la contaminación por COVID. Y cuando tú le aplicas la sustancia y tú ves que sí, que le evita en un 95%, que era de Pfizer y cosas, tú dices, pues se negó la hipótesis nula, se rechazó. Entonces es una hipótesis de investigación. Entonces sí ayuda a... Bueno, mira, tú ves que el tiempo es nuestro enemigo, Juan, en el programa. Pero las personas que quieran profundizar en este tema pueden conseguir el libro de Lorenzo Jorge, está en Amazon. Ahí pueden conseguirlo y ver cada detalle. Y esto le va a ayudar sobre todo a muchos estudiantes que van a hacer tesis, que van a hacer proyectos. Bueno, pues aquí tienen una tremenda guía para elaborar eso de la mejor manera. Se consigue en versión física, ¿verdad? En versión digital es bastante barato, cuesta como $3 o 4. Okay. 400 pesos. Bien. Bueno, profesor, agradecerle al profesor Lorenzo, qué bueno que lo hemos tenido aquí de nuevo con nosotros. Tiene que volver, profesor.
Tiene que volver porque Me encantaría, estos temas de investigación son un dolor de cabeza en las universidades y la formulación de proyectos de investigación. Entonces, tenemos que seguir tratando ese tema orientado a otras variables más adelante. Señores, muchas gracias por su atención. En el día de hoy será hasta una próxima entrega.